$200,000. Esa era la herencia que acababa de recibir de mi hermana mayor. $200,000 que representaban toda una vida de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir. Y mi hijo Iván los gastó en menos de 24 horas. Todo. Hasta el último centavo. Cuando vi el extracto bancario esa mañana, con el saldo en ceros, no grité, no lloré, solo sonreí, porque Iván no sabía lo que había hecho realmente. No tenía idea de la sorpresa que le esperaba. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia comenzó mucho antes de esa herencia. Me llamo Lucía. Tengo 71 años y he trabajado desde los 14. Primero en una fábrica textil, después limpiando casas, luego cuidando ancianos. Crié a Iván sola después de que su padre nos abandonara cuando el niño tenía apenas 5 años. Nunca volvimos a saber de él. Fueron años duros. Muy duros. Había noches que me acostaba sin cenar para que Iván tuviera algo en el plato. Caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús y poder comprarle útiles escolares. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló del trabajo, pero mi hijo nunca le faltó nada. Lo educé en valores. Le enseñé que el dinero se gana con esfuerzo, que hay que respetar a los mayores, que la familia se cuida y se protege. O al menos eso creía que le había enseñado. Iván creció, se casó con Carolina, una chica que desde el primer día me miró como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Tuvieron una boda bonita. Yo pagué la mitad con mis ahorros de toda la vida. Carolina llevaba un vestido blanco hermoso, muy elegante, pero desde ese día cambió completamente conmigo. Al principio pensé que eran cosas mías, que tal vez la muchacha era tímida. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era timidez. Era desprecio. Carolina había llenado la cabeza de mi hijo con ideas extrañas. Que yo era una carga, que interfería en su matrimonio, que era hora de que aprendiera a vivir sola. Mi hijo comenzó a cambiar. El niño que había criado con tanto amor, el que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, el que me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar, ese niño desapareció. En su lugar quedó un hombre que me veía como un estorbo. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Las excusas más elaboradas. Siempre tenían algo que hacer, algún lugar donde ir, alguna razón para no pasar tiempo conmigo. Cuando mi hermana Rosa murió el mes pasado, dejándome esa herencia inesperada, pensé que tal vez era una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo especial, de demostrarle a mi hijo que aún podía ser útil, que aún tenía algo que ofrecer. ¡Qué ingenua fui! El día que recibí la notificación del banco, llamé a Iván inmediatamente. Estaba tan emocionada que las palabras se me atropellaban en la boca. Hijo, tengo una noticia increíble. Tu tía Rosa me dejó una herencia. Son $200,000. Iván, 200,000. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después escuché su respiración cambiar. $200,000. ¿Mamá? ¿Estás segura? Sí, hijo. Ya confirmé con el banco. El dinero ya está disponible. Mamá, eso es increíble. Felicidades. Te lo mereces después de tanto sacrificio. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Mi hijo había vuelto. El Iván que yo conocía estaba ahí, en esas palabras cariñosas. Quiero compartirlo contigo, hijo. Quiero que tú también disfrutes de este dinero. Al fin y al cabo, todo lo que tengo es tuyo. Mamá, no tienes que hacer eso. Es tu dinero. Pero quiero hacerlo. Mañana mismo voy al banco y te hago una tarjeta adicional de la cuenta. Así podrás usarlo cuando necesites algo. Otra pausa. Esta vez más larga. ¿Estás segura, mamá? Completamente segura, hijo. Al día siguiente, fui al banco temprano. El gerente me explicó todos los procedimientos, me hizo firmar varios papeles, y me entregó 2 tarjetas, una para mí y otra para Iván. También me dio un documento especial que guardé cuidadosamente en mi bolsa. Esa tarde fui a casa de Iván para entregarle su tarjeta. Carolina me recibió en la puerta con su sonrisa falsa de siempre. Hola, suegra. Iván está en el trabajo, pero ya me contó de la herencia. ¡Qué suerte! No. Le entregué la tarjeta y le expliqué cómo funcionaba.
Sus ojos brillaron de una manera que me hizo sentir incómoda. Se lo daré cuando llegue. Muchas gracias, suegra. Esa noche, Iván me llamó para agradecerme. Sonaba genuinamente emocionado y agradecido. Por primera vez en años, sentí que mi hijo me quería de verdad. Qué equivocada estaba. A la mañana siguiente, cuando revisé el saldo de la cuenta desde la aplicación del banco, mi corazón se detuvo. $0. La cuenta estaba completamente vacía. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Marqué el número del banco 3 veces para confirmar que no era un error del sistema. Pero no lo era. $200,000 habían desaparecido en una sola transacción a las 8:15 de la mañana. Una compra. Un automóvil. Un BMW modelo último, según decía el detalle de la operación. Me senté en mi pequeña cocina, mirando esa pantalla que me confirmaba lo peor. Mi hijo había tomado todo el dinero que su tía Rosa me había dejado y se había comprado un carro. Sin preguntarme. Sin consultarme. Sin siquiera avisar. Todo para Carolina, por supuesto. Porque Iván ya tenía su propio vehículo. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Después sonreí. Porque había algo que Iván no sabía. Algo que el empleado del banco me había explicado muy claramente cuando firmé esos papeles especiales. La tarjeta que le había dado a mi hijo no era una tarjeta común y corriente. Era una tarjeta de crédito empresarial con condiciones muy particulares. Condiciones que se activarían automáticamente después de cualquier compra mayor a $50,000 sin autorización previa de la cuenta principal. Guardé el teléfono en mi bolsa y me vestí con mi mejor ropa. Un vestido gris que había comprado para el funeral de Rosa, mis zapatos negros más cómodos y el collar de perlas que había sido de mi madre. Si iba a enfrentar esto, lo haría con dignidad. Primero fui al banco. El gerente, señor Mendoza, me recibió con una sonrisa preocupada. Señora Lucía, imagino que viene por la transacción de esta mañana. Así es. Mi hijo usó la tarjeta sin mi autorización. Bueno, técnicamente él tenía derecho a usarla porque usted firmó la autorización, pero no para gastar los $200,000 de una sola vez. Exacto. Como le expliqué ayer, cualquier transacción mayor a $50,000 activa automáticamente el protocolo de revisión. El banco tiene derecho legal de congelar la compra hasta que usted, como titular de la cuenta principal, confirme la operación. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que la compra está en proceso de reversión. El dinero regresará a su cuenta en las próximas 72 horas, y el vehículo será recuperado por la agencia. Me recosté en la silla. Por primera vez en días, sentí que podía respirar tranquila. ¿Y mi hijo? Su hijo tendrá que devolver el vehículo y enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El banco ya notificó a la agencia de automóviles sobre la situación. Salí del banco con una sensación extraña en el pecho. No era alegría, exactamente. No era venganza. Era algo más parecido a la justicia. Decidí no llamar a Iván inmediatamente. Quería ver qué pasaría. Quería ver si él tendría la decencia de llamarme para explicar lo que había hecho. Pasé el resto del día en mi casa, haciendo las tareas normales. Limpié, cociné, regué las plantas del patio. Pero mi mente no paraba de pensar en los años que había dedicado a criar a ese hijo que ahora me robaba sin siquiera pestañear. Recordé cuando Iván tenía 10 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches en vela cuidándolo, dándole medicinas cada 4 horas, llevándolo cargado al hospital cuando la fiebre no bajaba. El médico me dijo que si hubiera tardado unas horas más en llevarlo, las consecuencias podrían haber sido graves. Recordé cuando cumplió 15 años y quería una bicicleta específica, una marca cara que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Trabajé turnos extra durante 4 meses, limpiando oficinas hasta altas horas de la madrugada para poder comprarle esa bicicleta. La cara de felicidad que puso cuando la vio envuelta en papel regalo el día de su cumpleaños no tenía precio. Recordé cuando se graduó de la universidad. Yo era la única madre en esa ceremonia que había pagado los estudios de su hijo, trabajando como empleada doméstica. Me sentí tan orgullosa cuando lo vi recibir su diploma. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. ¿En qué momento perdí a mi hijo?
¿En qué momento el niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo se convirtió en un hombre capaz de robarme sin remordimiento? El teléfono sonó a las 7 de la tarde. Mamá. Era Iván. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Hola, hijo. Mamá, tengo que contarte algo. Te escucho. Usé la tarjeta esta mañana. Compré un carro para Carolina. Era una oportunidad única, una oferta increíble, y pensé. Pensaste que podías gastar $200,000 sin preguntarme. Silencio. Mamá, yo. ¿Sabes cuántos años trabajé para juntar esa cantidad de dinero, Iván? ¿Tienes idea de cuántas noches dejé de cenar para que tú pudieras estudiar? Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, hijo. Tomaste una decisión. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Colgué el teléfono. Por primera vez en años, me sentí en control de mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que tenía que explicar mis decisiones, la que tenía que justificar mi existencia, la que tenía que pedir perdón por ocupar espacio en este mundo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Al día siguiente, el teléfono empezó a sonar desde muy temprano. Era Iván, una y otra vez. No contesté ninguna llamada. A las 10 de la mañana, alguien tocó la puerta. Era Carolina. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y su perfecta sonrisa había desaparecido completamente. Suegra, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Carolina? Sobre el carro. Vinieron de la agencia esta mañana y se lo llevaron. Dijeron que la compra estaba cancelada, que había problemas con el pago. Ah, sí. Sí. Y también dijeron que Iván podría tener problemas legales si no se resuelve pronto. Me quedé en la puerta, sin invitarla a pasar. ¿Y qué quieres que haga yo? Usted puede arreglar esto, suegra. Puede llamar al banco y confirmar la compra. Solo necesita dar su autorización. ¿Por qué haría eso? Carolina me miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Porque somos familia, suegra. Porque Iván la quiere. Porque todos cometemos errores. ¿Errores? Robarme $200,000 es un error. Él no le robó. Usted le dio la tarjeta. Le di la tarjeta para emergencias. No para que comprara un BMW para ti. La máscara de Carolina finalmente cayó. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos. Mire, suegra, no sé qué jueguito está jugando, pero esto tiene que terminar ahora. Iván ya está bastante estresado, y francamente, todos sabemos que usted no va a vivir para siempre. Ese dinero eventualmente va a ser nuestro de todas formas. La miré en silencio por un momento largo. Muy largo. Después cerré la puerta en su cara. Las palabras de Carolina siguieron resonando en mi cabeza durante todo el día. Todos sabemos que usted no va a vivir para siempre. Ese dinero eventualmente va a ser nuestro de todas formas. Así era como me veían. Como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Como algo que había que soportar hasta que la naturaleza siguiera su curso. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Iván hace más de 40 años, y reflexioné sobre la situación. No estaba enojada. Ya había pasado la etapa de la ira. Estaba decepcionada, sí. Dolida, por supuesto. Pero más que nada, estaba determinada. Determinada a enseñarles una lección que nunca olvidarían. El teléfono siguió sonando toda la tarde. Iván, Carolina, incluso algunos números que no reconocía. Probablemente amigos o familiares que ellos habían puesto a llamarme para convencerme. No contesté ninguna llamada. En cambio, saqué una libreta vieja y comencé a hacer una lista. Una lista de todas las veces que había ayudado a Iván a lo largo de los años. Todas las veces que había estado ahí cuando él me necesitaba. Cuando se casó con Carolina y necesitaban dinero para el enganche de su casa, les presté $15,000 de mis ahorros. Nunca me los devolvieron. Cuando Carolina perdió su trabajo el año pasado, yo les pagué las cuentas de la luz y el agua durante 4 meses. Nunca me los devolvieron. Cuando el carro de Iván se descompuso hace 2 años, yo pagué la reparación.
$3.500. Nunca me los devolvieron. La lista era larga. Muy larga. En total, calculé que les había dado o prestado más de $30.000 en los últimos 5 años. Dinero que había salido de mi pensión, de mis pequeños ahorros, del dinero que ganaba cuidando a la señora Mendoza los fines de semana. Dinero que nunca esperé que me devolvieran porque, después de todo, era mi hijo. Y una madre siempre ayuda a su hijo. Pero aparentemente, un hijo no siempre cuida a su madre. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, escuché un carro detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Iván. Él y Carolina bajaron y caminaron hacia mi puerta con pasos decididos. Tocaron el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. No moví ni un músculo. Mamá, sabemos que estás ahí. Vimos las luces. Siguieron tocando durante 10 minutos. Después escuché sus voces discutiendo en voz baja. Finalmente, el carro arrancó y se fueron. Pero no fue el final. Oh, no. Fue apenas el comienzo. Al día siguiente, muy temprano, sonó el timbre otra vez. Esta vez era solo Iván. Mamá, por favor. Soy yo. Solo quiero hablar contigo. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más parecida al Iván que yo recordaba. Después de pensarlo un momento, abrí la puerta. Mi hijo estaba parado ahí, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Mamá, cometí un error. Un error. Sí. Debí haberte preguntado antes de usar la tarjeta. Debí haber sido más considerado. Más considerado. Sí. Y lo siento. De verdad lo siento. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con amor incondicional cuando era un niño pequeño. ¿Qué es lo que sientes exactamente, Iván? Siento haber usado el dinero sin preguntarte. Eso es todo. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas por qué pensaste que estaba bien tomar $200.000 que no eran tuyos y gastárselos a tu esposa sin siquiera avisar. Iván bajó la mirada. Es que Carolina vio el carro en la agencia y se enamoró de él. Estaba en oferta, y pensé que era una buena inversión. Los carros de esa marca mantienen su valor. Una inversión. Sí, mamá. No era solo un capricho. Era una decisión financiera inteligente. Me quedé mirándolo en silencio por un momento largo. ¿Y en qué momento de esa decisión financiera inteligente pensaste en preguntarle a la dueña del dinero si estaba de acuerdo? Mamá, tú dijiste que el dinero era para compartir. Dijiste que todo lo que tienes es mío. Dije que quería compartirlo contigo. No dije que podías tomar todo sin preguntarme. Pero... No hay peros. Iván, robaste. A tu propia madre. Robaste. No robé. Tú me diste la tarjeta. Te di la tarjeta para emergencias. Un BMW para Carolina es una emergencia. Iván se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mira, mamá, cometí un error, ya lo admití. Pero el daño ya está hecho. El banco se llevó el carro, Carolina está devastada, y yo estoy en problemas legales. ¿No crees que ya aprendí la lección? ¿Cuál lección, Iván? ¿Que no debes robarle a tu madre, o que no debes robarle a tu madre si hay consecuencias? No es lo mismo. Para mí sí lo es. Iván se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me arrodille y te pida perdón? ¿Que llore? ¿Que me golpee el pecho? Quiero que entiendas lo que hiciste. Ya entiendo. Me equivoqué. No. Iván, no entiendes. Me levanté y fui hacia la cocina. Saqué la libreta donde había hecho mi lista y regresé a la sala. ¿Sabes qué es esto? No. Es una lista de todo el dinero que te he dado o prestado en los últimos 5 años. ¿Quieres que te lea algunas cosas? Iván se quedó callado.
Enganche de tu casa, $15,000. Cuentas de luz y agua cuando Carolina perdió el trabajo, $2,800. Reparación de tu carro, $3,500. La computadora que le compraste a Carolina para su cumpleaños el año pasado, $1,200. Necesito seguir. Mamá. En total, son más de $30,000, Iván. $30,000 que salieron de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que gano cuidando enfermos los fines de semana. Yo no sabía que llevabas una cuenta. No llevaba una cuenta porque no esperaba que me los devolvieras. Porque eres mi hijo. Porque una madre da sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aparentemente un hijo no da nada a cambio. El problema es que tú solo vienes a mí cuando necesitas algo. El problema es que tu esposa me dice en mi cara que estoy ocupando espacio hasta que me muera. Iván palideció. Carolina te dijo eso. Ayer mismo. En esta puerta. Ella no quiso decir. Sí quiso decir exactamente eso. Iván. Y lo peor de todo es que tú la dejas. Mi hijo se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que te vayas. ¿Qué? Quiero que te vayas de mi casa y que no regreses hasta que entiendas realmente lo que hiciste. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Iván me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño pequeño. Sorpresa genuina. Como si por primera vez en años se diera cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que entiendas. ¿Y cómo voy a saber cuándo entiendo? Lo sabrás. Mi hijo se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo y me miró. Te amo, mamá. Yo también te amo, Iván. Por eso estoy haciendo esto. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave pero definitivo. Los siguientes días pasaron en un silencio extraño. No era el silencio vacío de la soledad, sino algo diferente. Era el silencio de la decisión tomada, de la línea trazada en la arena. Mi teléfono seguía sonando, pero cada vez menos. Las primeras llamadas fueron desesperadas, después suplicantes, luego irritadas. Finalmente, cesaron por completo. Pero yo no estaba quieta. Oh, no. Tenía trabajo que hacer. La mañana del tercer día, me vestí con mi mejor ropa y fui al centro de la ciudad. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Herrera, el abogado que había manejado el testamento de mi hermana Rosa. Señora Lucía, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero hacer mi testamento. El licenciado me miró por encima de sus anteojos con expresión sorprendida. ¿Estás segura? ¿Hay alguna urgencia médica que yo deba conocer? Estoy perfectamente bien de salud, licenciado. Pero a mi edad, es responsable tener los papeles en orden. Por supuesto. Tiene claro cómo quiere distribuir sus bienes. Muy claro. Pasamos la siguiente hora detallando mis últimas voluntades. El licenciado tomó notas minuciosas, ocasionalmente levantando las cejas ante algunas de mis decisiones, pero sin hacer comentarios. ¿Está completamente segura de estas disposiciones, señora Lucía? Completamente. Muy bien. El documento estará listo en una semana. Mi segunda parada fue el banco. El señor Mendoza me recibió con una sonrisa cautelosa. Señora Lucía, me da mucho gusto verla. ¿Cómo está manejando la situación con su hijo? Muy bien, gracias. De hecho, quiero hacer algunos cambios en mi cuenta. ¿Qué tipo de cambios? Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales y establecer nuevas medidas de seguridad. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero abrir una cuenta de inversión separada. El gerente sacó varios formularios y comenzamos el proceso. Para cuando terminamos, mi dinero estaba distribuido en diferentes cuentas, con diferentes niveles de acceso y diferentes beneficiarios. ¿Está segura de que no quiere agregar a su hijo como beneficiario de alguna de estas cuentas? Estoy segura. Mi tercera parada fue la inmobiliaria donde había conocido al señor García hace algunos años.
Él había intentado convencerme de vender mi casa varias veces, diciéndome que el barrio se estaba valorizando. Señora Lucía, qué sorpresa tan agradable. Finalmente decidió vender. Quiero una evaluación actualizada de mi propiedad. Excelente. El mercado está muy favorable ahora. Su casa podría valer hasta $180,000. Quiero la evaluación por escrito. Por supuesto. ¿Está pensando en vender pronto? Estoy considerando mis opciones. De regreso a casa, me detuve en el supermercado y compré ingredientes para hacer el guiso que más le gustaba a Iván cuando era niño. No porque pensara invitarlo a comer, sino porque quería recordar tiempos mejores. Tiempos cuando mi hijo me abrazaba después de una cena casera y me decía que era la mejor cocinera del mundo. Mientras cocinaba, escuché un carro detenerse afuera. Miré por la ventana y vi a Carolina bajarse de un taxi. Caminó hasta mi puerta con pasos decididos y tocó el timbre insistentemente. Suegra, abra la puerta. Tenemos que hablar. Seguí cocinando. Sé que está ahí. Esto es ridículo. Somos familia. El timbre siguió sonando durante varios minutos. Después escuché que Carolina rodeaba la casa, intentando mirar por las ventanas. Finalmente, se rindió y se fue. Esa noche, mientras cenaba mi guiso en soledad, reflexioné sobre los eventos de los últimos días. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me estaba diciendo qué hacer, cómo sentirme, o qué decisiones tomar. Era liberador. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Número desconocido. Señora Lucía. Sí. Habla el doctor Ramírez, del Hospital General. Tengo a su hijo Iván aquí conmigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien. Está bien físicamente, señora. Pero vino aquí diciendo que usted está teniendo problemas de memoria y comportamiento errático. Quiere que la evalúen para posible demencia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Doctor, mi mente está perfectamente clara. Mi hijo está molesto conmigo por una decisión financiera que tomé. Eso pensé. Su conversación es completamente coherente. Pero su hijo insiste en que usted está actuando de manera irracional. ¿Está ahí con usted? Sí. Puede ponerlo al teléfono. Mamá. La voz de Iván sonaba tensa, nerviosa. ¿En serio llevaste a un doctor para que me declare demente? Mamá, estás actuando de manera muy extraña. Cancelaste las tarjetas, no contestas el teléfono, no quieres hablar con nosotros. ¿Y eso te parece demencia? Es que no es normal en ti, mamá. Siempre has sido tan comprensiva, tan generosa, tan manipulable, querrás decir. No, no es eso. Pásame al doctor. Doctor Ramírez, ¿puede confirmarle a mi hijo que estoy en pleno uso de mis facultades mentales? Por supuesto, señora. Su hijo, su mente está completamente clara. Escuché voces de fondo, una discusión acalorada. Señora Lucía, su hijo se está retirando. Parece contrariado. Gracias, doctor. Y lamento que haya perdido su tiempo. No se preocupe. Esto pasa más de lo que imagina. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Mi propio hijo había intentado hacerme declarar mentalmente incompetente. Mi propio hijo había intentado que un médico certificara que no podía tomar mis propias decisiones. La traición era completa. Esa tarde, el licenciado Herrera me llamó. Señora Lucía, su testamento está listo. ¿Quiere venir a firmarlo? Sí, pero primero quiero agregar una cláusula más. ¿Qué tipo de cláusula? Quiero que quede registrado que al momento de hacer este testamento, estoy en pleno uso de mis facultades mentales, y que cualquier intento de impugnar este documento basado en alegaciones de incompetencia mental debe ser rechazado. ¿Hay alguna razón específica para esa cláusula? Mi hijo intentó ayer que un médico me declarara demente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo. Sí, podemos agregar esa cláusula. De hecho, es recomendable en casos como este. ¿Casos como este?
Conflictos familiares por herencias. Es más común de lo que piensa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos en el patio trasero. Miré por la ventana y vi una figura moviéndose entre las sombras. Encendí la luz exterior y vi a Iván intentando forzar la ventana de la cocina. Abrí la ventana. ¿Qué haces, Iván? Mi hijo se sobresaltó y casi se cae de la jardinera donde estaba parado. Mamá, yo estaba preocupado por ti. No contestas el teléfono, no abres la puerta. Así que decidiste entrar a robar a mi casa. No iba a robar. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy perfectamente bien. Y ahora estoy llamando a la policía. Mamá, no. Vete de mi propiedad, Iván. Ahora. Mamá, por favor, solo hablemos. Tuviste tu oportunidad de hablar. La desperdiciaste intentando que me declararan loca. Eso no fue lo que. Vete. Ahora. O llamo a la policía. Iván me miró durante un momento largo, con una expresión que no pude descifrar. Después bajó de la jardinera y caminó hacia la reja del patio. Esto no va a terminar así, mamá. Tienes razón. Va a terminar mucho peor. Al día siguiente, fui a la estación de policía y presenté una denuncia por intento de allanamiento de morada. El oficial que me atendió fue muy comprensivo y tomó toda la información. ¿Quiere que arrestemos a su hijo, señora? No. Solo quiero que quede registrado por si vuelve a intentarlo. Entiendo. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? ¿Pueden darme información sobre órdenes de restricción? El oficial me miró con expresión seria. Se siente amenazada por su hijo. Me siento acosada. Eso es suficiente. Déjeme traerle los formularios. Salí de la estación de policía con una carpeta llena de documentos y una sensación de propósito renovado. Mi hijo había escalado el conflicto intentando hacerme declarar incompetente y después intentando entrar a mi casa por la fuerza. Pero yo también podía escalar. Y tenía más recursos de los que él imaginaba. Esa noche, antes de dormir, saqué todos mis documentos importantes y los organicé en una caja fuerte que había comprado esa tarde. Testamento, evaluación de la casa, estados de cuenta del banco, la denuncia policial y una carta que había comenzado a escribir. Una carta que explicaba toda la situación para cualquier persona que pudiera necesitarla en el futuro. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque finalmente tenía un plan. Y mi hijo no tenía idea de lo que se le venía encima. La semana siguiente transcurrió en una calma tensa. No hubo más intentos de entrada forzada, no más llamadas desesperadas, no más visitas sorpresa. Era como si Iván y Carolina hubieran decidido cambiar de estrategia. Debí haberme dado cuenta de que eso no era buena señal. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Un hombre mayor, bien vestido, bajó del vehículo y caminó hacia mi puerta. Señora Lucía Hernández. Sí. Soy el licenciado Vargas. Represento a su hijo, Iván Hernández, en un asunto legal. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de asunto legal? Su hijo está solicitando una orden judicial para que usted sea evaluada por un especialista en geriatría. Existe preocupación sobre su capacidad mental para manejar sus finanzas. Mi capacidad mental está perfectamente bien. Eso tendrá que determinarlo un médico calificado, señora. Mientras tanto, su hijo también está solicitando una medida cautelar para congelar sus cuentas bancarias hasta que se complete la evaluación. Las palabras del abogado resonaron en mi cabeza como ecos en una cueva vacía. Mi hijo estaba tratando de quitarme el control de mi propio dinero. Mi hijo estaba tratando de hacerme declarar incompetente legalmente. ¿Cuándo es la audiencia? El próximo viernes a las 10 de la mañana. Usted puede presentarse con un abogado si lo desea. Lo haré. El licenciado me entregó una carpeta con documentos oficiales y se retiró. Me quedé parada en mi jardín, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Inmediatamente llamé al licenciado Herrera. Licenciado, necesito su ayuda urgentemente. ¿Qué pasó, señora Lucía?
Le expliqué la situación completa. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Esto es serio, señora Lucía. Pero no se preocupe. Tenemos argumentos sólidos para defendernos. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesito que vaya inmediatamente con un psicólogo o psiquiatra privado para que le haga una evaluación completa. Queremos tener nuestro propio dictamen médico antes de la audiencia. ¿Conoce a alguien? Sí. La doctora Mendoza es especialista en evaluaciones geriátricas. Voy a llamarla ahora mismo para conseguirle una cita urgente. 2 horas después, estaba sentada en el consultorio de la doctora Mendoza, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y modales profesionales. Señora Lucía, entiendo que está atravesando una situación familiar difícil. Muy difícil, doctora. Vamos a hacer una evaluación completa. Incluirá pruebas de memoria, razonamiento, capacidad de juicio y manejo financiero. ¿Está lista? Lista. Las siguientes 3 horas fueron intensas. La doctora me hizo preguntas sobre mi historia personal, me pidió que resolviera problemas matemáticos, que recordara listas de palabras, que explicara el significado de refranes, que describiera cómo manejaría diferentes situaciones financieras. Señora Lucía, sus resultados son excelentes. Su función cognitiva está completamente dentro del rango normal para su edad. De hecho, muchas de sus puntuaciones están por encima del promedio. Eso significa que no tengo demencia. Significa que no hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que afecte su capacidad para tomar decisiones financieras o legales. Salí del consultorio con un informe médico detallado que certificaba mi competencia mental. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. El miércoles por la mañana, el licenciado Herrera vino a mi casa para preparar mi defensa. Señora Lucía, vamos a revisar todos los eventos que llevaron a esta situación. Necesito que me cuente todo, desde el momento que recibió la herencia. Pasamos 4 horas revisando cada detalle. El licenciado tomó notas extensas y organizó todos mis documentos. Su caso es muy sólido. Tiene el informe médico que certifica su competencia, evidencia de que su hijo gastó su dinero sin autorización, la denuncia policial por intento de allanamiento, y testimonios de que él intentó hacerla declarar demente cuando no consiguió lo que quería. Cree que ganaremos. Estoy confiado. Pero su hijo probablemente va a presentar testigos que digan que usted está actuando de manera irracional. ¿Qué tipo de testigos? Familiares, amigos, tal vez vecinos. Gente que él haya convencido de que su comportamiento reciente es evidencia de deterioro mental. Esa tarde, como si el licenciado hubiera sido profético, mi vecina la señora López tocó mi puerta. Lucía, querida, ¿cómo estás? La señora López y yo habíamos sido buenas vecinas durante más de 20 años, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Muy bien, gracias. Me enteré de que estás teniendo algunos problemas con Iván. ¿Quién te dijo eso? Él vino a verme ayer. Está muy preocupado por ti. Ah, sí. Sí. Me dijo que estás actuando de manera muy extraña últimamente. Que no quieres ver a la familia, que estás tomando decisiones financieras impulsivas. ¿Y qué opinas tú? Bueno, tienes que admitir que es un poco raro que canceles las tarjetas de tu hijo así de repente. ¿Te parece raro que no quiera que roben mi dinero? ¿Robar? Lucía, es tu hijo. La familia comparte. La familia comparte cuando hay acuerdo mutuo, no cuando uno toma sin preguntar. La señora López me miró con expresión preocupada. Lucía, a nuestra edad, a veces no pensamos las cosas claramente. Tal vez deberías considerar. ¿Considerar qué? Dejar que Iván te ayude con las finanzas. Los hijos saben más de estas cosas modernas. Mis finanzas están perfectamente bien. Gracias. Pero Lucía. Gracias por la visita, señora López. Cerré la puerta suavemente pero firmemente. Era obvio que Iván había estado haciendo su tarea, convenciendo a la gente de que yo estaba perdiendo la razón. El jueves por la noche, mientras revisaba mis documentos una vez más, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Lucía. Sí. Habla Carolina.
¿Qué quieres? Quiero que hablemos. Como mujeres adultas. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Estoy afuera de su casa. Miré por la ventana y efectivamente vi a Carolina parada bajo la luz del poste. ¿Qué quieres? Quiero que esto termine. Esta situación está destruyendo a Iván. Él se lo buscó. Mire, suegra, entiendo que esté molesta. Pero esto ya se salió de control. Mañana van a ir a un juzgado. De verdad quiere que toda la ciudad sepa que su hijo la está demandando. Él decidió hacerlo público. Podemos arreglarlo antes de la audiencia. Usted retira la denuncia policial, nosotros retiramos la demanda, y todo vuelve a la normalidad. ¿Y qué gano yo con eso? Gana tener a su familia de vuelta. ¿Qué familia? ¿La que me roba? ¿La que trata de hacerme declarar loca? ¿La que me dice que estoy ocupando espacio hasta que me muera? Yo nunca dije eso. Lo dijiste exactamente. Estaba molesta. La gente dice cosas cuando está molesta. La gente revela lo que realmente piensa cuando está molesta. Carolina se quedó callada por un momento. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que le pidamos perdón públicamente? Quiero que entiendan lo que hicieron. Ya entendimos. No, no han entendido nada. Si hubieran entendido, no estarían tratando de quitarme el control de mi dinero a través de los tribunales. Es por su propio bien, suegra. Usted no está pensando claramente. Mi pensamiento nunca ha estado más claro. Mire, si no acepta arreglar esto amigablemente, vamos a ganar mañana en el juzgado. Tenemos testigos que van a decir que usted está actuando de manera irracional. Testigos como la señora López. Carolina no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Nos vemos mañana en el juzgado, Carolina. Colgué el teléfono y me dirigí a mi habitación. Saqué mi mejor vestido negro, el que había usado para el funeral de Rosa, y lo colgué cuidadosamente para el día siguiente. Si iban a pelear sucio, yo estaba preparada. Pero ellos no tenían idea de todas las cartas que yo tenía en la mano. Esa noche, antes de dormir, llamé al licenciado Herrera. Licenciado, mañana quiero que presente también la solicitud que discutimos. ¿Está segura, señora Lucía? Es una medida muy drástica. Estoy completamente segura. Muy bien. Todo estará listo. Me acosté con una sensación de calma absoluta. Mañana, mi hijo iba a aprender que subestimar a su madre había sido el error más grande de su vida. Y yo iba a demostrarle que una mujer de 71 años que había criado un hijo sola, trabajado desde los 14 y sobrevivido a décadas de sacrificios, no iba a dejarse vencer por un niño malcriado y su esposa codiciosa. La guerra apenas comenzaba. El viernes amaneció gris y frío. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y desayuné tranquilamente mientras revisaba mis documentos una última vez. A las 8 llegó el licenciado Herrera. Traía una maleta llena de carpetas y una expresión de determinación que me tranquilizó. ¿Lista, señora Lucía? Más que lista. El juzgado estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero imponente. Cuando llegamos, vi el carro de Iván estacionado afuera. Mi estómago se tensó ligeramente, pero mantuve la compostura. Adentro, la sala era pequeña y formal. Iván estaba sentado junto a su abogado en el lado izquierdo. Carolina estaba en la fila de atrás, junto con la señora López y 2 personas más que no reconocí inmediatamente. Mi hijo me miró cuando entré, pero no hubo saludo. Su expresión era una mezcla de determinación y algo que podría haber sido culpa. Buenos días. Soy el juez Martínez y presidiremos la audiencia para evaluar la petición de tutela presentada por el señor Iván Hernández respecto a su madre, la señora Lucía Hernández. El abogado de Iván se levantó primero. Su señoría, mi cliente está preocupado por el deterioro mental de su madre. En las últimas semanas, ella ha mostrado comportamientos erráticos e irracionales. El licenciado presentó una lista de mis supuestos comportamientos problemáticos: cancelar las tarjetas bancarias, negarme a ver a la familia, tomar decisiones financieras precipitadas,
actuar de manera hostil y paranoica. Su señoría, tenemos testigos que pueden corroborar estos cambios de comportamiento. Llamaron primero a la señora López. La señora Lucía siempre había sido una persona muy cariñosa y generosa con su familia, pero últimamente se ha vuelto muy desconfiada y agresiva. Después declaró un hombre que no conocía. Resultó ser el gerente de una tienda donde aparentemente yo había discutido con un empleado el mes pasado. No recordaba el incidente, pero él insistía en que había sido muy grosera e irracional. La tercera testigo fue una mujer joven que se presentó como trabajadora social del hospital. El señor Hernández vino muy preocupado porque su madre se negaba a recibir atención médica y mostraba signos de paranoia. Escuché todo esto en silencio, tomando notas mentales. Cuando el abogado de Iván terminó, el juez se dirigió al licenciado Herrera. Señor licenciado, puede presentar su defensa. Gracias, su señoría. Primero, quiero presentar una evaluación psicológica completa realizada por la doctora Mendoza esta semana. El licenciado entregó el informe médico que certificaba mi competencia mental total. Segundo, quiero establecer el contexto real de esta situación. Comenzó a relatar cronológicamente los eventos: la herencia, la tarjeta que le di a Iván, el gasto no autorizado de $200,000, mis intentos de hablar con él, el intento de entrada forzada a mi casa. Su señoría, la señora Lucía no está actuando de manera irracional. Está actuando como cualquier persona cuerda reaccionaría ante un robo y una traición familiar. Después me llamó a declarar. Señora Lucía, ¿puede explicar por qué canceló las tarjetas bancarias de su hijo? Porque gastó $200,000 sin mi autorización ni conocimiento. ¿Por qué se niega a verlo? Porque después de robarme, intentó hacerme declarar mentalmente incompetente para evitar las consecuencias de sus actos. ¿Se considera usted mentalmente capaz de manejar sus propias finanzas? Completamente capaz. El abogado de Iván se levantó para interrogarme. Señora Lucía, ¿no es cierto que usted le dijo a su hijo que el dinero era para compartir? Dije que quería compartirlo, no que podía tomar todo sin preguntar. ¿No considera una reacción exagerada cortar toda comunicación con su familia? ¿Considera usted una reacción exagerada que un hijo robe a su madre y después trate de hacerla declarar loca? El abogado no respondió esa pregunta. Después el juez revisó todos los documentos: la evaluación médica, los estados de cuenta bancarios, la denuncia policial, el reporte del banco sobre la transacción no autorizada. Señor licenciado Herrera, mencionó que tenía una moción adicional. Sí, su señoría. Mi cliente desea presentar una demanda civil contra su hijo por apropiación indebida de fondos. El silencio en la sala fue absoluto. Vi a Iván palidecer instantáneamente. Además, solicitamos una orden de restricción temporal que prohíba al señor Iván Hernández acercarse a menos de 100 metros de la residencia de mi cliente. ¿En qué basa estas solicitudes? En el intento de entrada forzada documentado en la denuncia policial y en el patrón de acoso y manipulación evidenciado en esta misma audiencia. El juez revisó los documentos durante varios minutos en silencio. La tensión en la sala era palpable. Después de revisar toda la evidencia presentada, esta corte determina lo siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. La evaluación médica de la señora Lucía Hernández indica que está en pleno uso de sus facultades mentales. No existe evidencia médica de deterioro cognitivo o incapacidad para manejar sus asuntos financieros. Sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en semanas. Los testimonios presentados por el peticionante describen comportamientos que, en contexto, aparentan ser reacciones racionales a circunstancias extraordinarias, no evidencia de incapacidad mental. El juez miró directamente a Iván. El gasto no autorizado de $200,000 constituye una violación seria de confianza y posiblemente un delito. Por lo tanto, esta corte niega la petición de tutela. La señora Lucía Hernández mantiene pleno control sobre sus asuntos financieros y legales. Además, se aprueba la orden de restricción temporal. El señor Iván Hernández no podrá acercarse a menos de 100 metros de la residencia de su madre por un periodo de 90 días. Respecto a la demanda civil por apropiación indebida, se programará una audiencia separada para el próximo mes. El martillo del juez resonó en la sala como un trueno.
Iván se levantó bruscamente y salió de la sala sin mirarme. Carolina lo siguió, pero antes de salir me lanzó una mirada llena de odio puro. La señora López se acercó a mí en el pasillo. Lucía, no sabía. Iván me dijo que... Ahora ya sabes la verdad. Puedes perdonarme. Puedo entenderte, pero no puedo confiar en ti otra vez. De regreso a casa, el licenciado Herrera me felicitó. Lo manejó perfectamente, señora Lucía. Su compostura fue impresionante. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos la audiencia civil. Si ganamos esa también, su hijo podría enfrentar cargos criminales. ¿Y si él decide no pelear más? Entonces usted habrá recuperado completamente su dignidad y su independencia. Esa tarde, sola en mi casa, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre los eventos del día. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra aún no terminaba. Iván era mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo el niño que había criado con tanto amor. Pero también era un hombre que había demostrado ser capaz de traicionarme de las maneras más profundas. No sabía si algún día podríamos reconciliarnos. No sabía si yo querría hacerlo. Pero sí sabía una cosa con certeza absoluta. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como si fuera invisible, inútil o incompetente. Había descubierto algo en esas semanas de lucha. Había descubierto que aún tenía fuego en las venas, que aún tenía la capacidad de luchar por mi dignidad, que aún podía ser más inteligente y más fuerte que aquellos que trataban de aprovecharse de mí. Y eso, sin importar lo que pasara después, nadie me lo podría quitar. El teléfono sonó esa noche. Era un número que no reconocía. Señora Lucía. Sí. Habla Iván. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, pero no por teléfono. Puedes encontrarte conmigo en el parque mañana. Tienes una orden de restricción. El parque está a más de 100 metros de tu casa. Dudé por un momento. ¿Para qué quieres hablar? Para decirte algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Iván resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué quería decirme que no había podido decir antes? ¿Era otra manipulación? ¿Un intento desesperado de convencerme de retirar la demanda civil? A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y mirando por la ventana hacia el parque. Desde mi cocina podía ver los columpios donde Iván jugaba cuando era niño, la banca donde nos sentábamos a comer helado los domingos por la tarde. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en que perdí a mi hijo? A las 10 de la mañana me vestí con ropa cómoda y caminé hacia el parque. Iván ya estaba ahí, sentado en nuestra vieja banca, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar, se levantó lentamente. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y había perdido peso. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Gracias por venir. ¿Qué querías decirme? Nos sentamos en extremos opuestos de la banca, con un espacio visible entre nosotros. Quería pedirte perdón. Ya me pediste perdón antes. No. Antes te pedí perdón por usar la tarjeta. Ahora te pido perdón por todo. Lo miré sin responder. Perdón por tratarte como si fueras invisible. Perdón por dejar que Carolina te hablara mal. Perdón por priorizar mi matrimonio sobre mi madre. Perdón por olvidar todo lo que hiciste por mí. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya había escuchado disculpas de él antes. Perdón por intentar hacerte declarar incompetente. Perdón por tratar de robarte tu dignidad después de robarte tu dinero. ¿Por qué ahora, Iván? Porque ayer, cuando el juez leyó su decisión, me di cuenta de algo. ¿Qué? Me di cuenta de que me había convertido en mi padre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Tu padre nos abandonó. Tú me robaste. No es lo mismo. ¿No? Los dos te quitamos algo que necesitabas. Él te quitó el apoyo cuando más lo necesitabas. Yo te quité la seguridad cuando más la necesitabas. Él se fue y nunca regresó. Yo me quedé físicamente, pero me fui emocionalmente. ¿Cuál es peor?
No tenía respuesta para esa pregunta. Anoche Carolina y yo tuvimos una pelea terrible. Le dije lo que pensaba sobre la forma en que te ha tratado. ¿Y qué dijo ella? Dijo que si yo te defendía a ti sobre ella, nuestro matrimonio se acababa. ¿Y qué respondiste? Le dije que tal vez era hora de que se acabara. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Dónde está Carolina ahora? Se fue a casa de su hermana. Dice que no va a regresar hasta que yo vuelva a ser el hombre con el que se casó. ¿Y tú qué quieres? Quiero volver a ser el hijo que tú criaste. Ese hijo no habría robado a su madre. Tienes razón. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, viendo a los niños jugar en los columpios. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Iván? ¿Qué? No fue el dinero. El dinero se puede reponer. ¿Entonces qué? Fue darme cuenta de que mi propio hijo me veía como un obstáculo para su felicidad. Fue entender que yo era solo una carga que había que soportar. Iván comenzó a llorar silenciosamente. Nunca quisiste ser una carga, mamá. Nunca. Pero eso era lo que yo representaba para ti. No sabía cómo manejar la situación con Carolina. Cada vez que yo te defendía, ella se molestaba conmigo. Cada vez que no lo hacía, me sentía culpable. Entonces elegiste el camino fácil. Elegí el camino cobarde. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que retire la demanda y finja que nada pasó? No. Espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero quiero intentarlo. Iván, tengo 71 años. No tengo tiempo para experimentos. No tengo energía para más decepciones. Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Creo que sí. Entonces entiendes que las cosas no pueden volver a ser como antes. Sí. Entiendes que has perdido el derecho de tomar decisiones sobre mi vida. Sí. Entiendes que tendrás que demostrar con hechos, no con palabras, que has cambiado. Sí. ¿Y estás dispuesto a hacer eso sin garantías de que yo te perdone? Iván me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Sí, mamá. Estoy dispuesto. Me levanté de la banca. Voy a pensarlo. Eso significa que hay esperanza. Significa que voy a pensarlo. Esa tarde, de regreso en mi casa, llamé al licenciado Herrera. Licenciado, quiero preguntarle algo sobre la demanda civil. ¿Qué quiere saber? ¿Puedo retirarla si cambio de opinión? Sí, pero ¿está segura de que quiere considerar eso? No estoy segura de nada. Solo quiero saber cuáles son mis opciones. Sus opciones son continuar con la demanda y posiblemente ver a su hijo enfrentar cargos criminales, o retirarla y establecer sus propias condiciones para la reconciliación. ¿Qué condiciones podría establecer? Las que usted considere apropiadas. Restitución del dinero, terapia familiar, un periodo de prueba, lo que sea. Entiendo. Gracias. Esa noche, mientras preparaba mi cena, reflexioné sobre la conversación con Iván. Por primera vez en semanas, había visto al hijo que yo recordaba. Vulnerable, arrepentido, dispuesto a admitir sus errores. Pero también sabía que las personas pueden fingir arrepentimiento cuando las consecuencias son lo suficientemente graves. ¿Cómo podía saber si el cambio era real? El lunes por la mañana, encontré un sobre bajo mi puerta. Adentro había una carta manuscrita de Iván. Mamá, sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que entiendas algunas cosas. Primero, voy a divorciarme de Carolina. Ya contraté a un abogado. Segundo, voy a comenzar terapia psicológica para entender cómo llegué a este punto. Tercero, conseguí un segundo trabajo para poder pagarte de vuelta el dinero que gasté. Va a tomar tiempo, pero lo haré. No espero que esto cambie tu decisión sobre la demanda. Solo espero que sepas que lo voy a hacer sin importar lo que pase. Te amo, Iván. Adjunto a la carta había un cheque por $5,000. Primer pago, decía una nota pequeña. A los 5,000 le seguirían 39 pagos más para completar los 200,000. Esa tarde, Iván llamó. ¿Recibiste mi carta?
Sí. ¿Qué opinas? Opino que es un buen comienzo. Solo un comienzo. Iván, me robaste $200,000 y trataste de hacerme declarar incompetente. $5,000 y una carta no borran eso. Lo sé, pero es un comienzo. Sí, es un comienzo. ¿Aceptarás los pagos? Los aceptaré, pero eso no significa que retire la demanda. ¿Qué necesito hacer para que consideres retirarla? Necesitas demostrar que el cambio es real, y eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses, tal vez años, tal vez nunca. Entiendo. ¿De verdad entiendes, Iván? ¿Entiendes que puedes hacer todo bien y aún así perder a tu madre para siempre? Hubo una pausa larga. Sí, mamá. Lo entiendo. Entonces puedes empezar. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque hubiera perdonado a mi hijo, sino porque finalmente me sentía en control de mi propia vida. Iván tendría que demostrar su cambio. Tendría que ganarse de vuelta mi confianza. Y yo no iba a ponérselo fácil. Después de todo, había aprendido que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y el respeto se gana con acciones, no con palabras. Los meses siguientes pasaron en una rutina extraña, pero reconfortante. Cada 15 días, encontraba un sobre bajo mi puerta con un cheque de $5,000 y una carta breve de Iván actualizándome sobre su progreso. Las cartas eran simples, sin dramatismo, sin súplicas por perdón. Solo actualizaciones sobre su vida y su progreso en terapia, sobre el trabajo extra que había conseguido para pagar mi deuda, sobre cómo estaba lidiando con el divorcio de Carolina. Mamá, comencé las sesiones de terapia con el Dr. Ruiz. Es difícil, pero estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo. Mamá, Carolina firmó los papeles del divorcio. Se quedó con la mitad de nuestros bienes, pero me siento aliviado. Mamá, conseguí un trabajo de fin de semana reparando computadoras. El dinero extra va directo a tu fondo. Gradualmente, comencé a esperar esos sobres. No porque necesitara el dinero para vivir, sino porque representaban algo que pensé haber perdido para siempre, la responsabilidad de mi hijo. Cada cheque era una promesa cumplida, cada carta era un pequeño paso de regreso hacia la confianza. 3 meses después de la audiencia, el licenciado Herrera me llamó preguntando si mantenía mi decisión de proceder con la demanda civil. Le dije que quería posponerla un poco más, que quería ver si el cambio de mi hijo era genuino. Él acordó solicitar el aplazamiento, aunque pude detectar en su voz que pensaba que estaba siendo demasiado benevolente. Una tarde, mientras caminaba de regreso del mercado, vi a Iván ayudando a la señora García a cargar sus compras al carro. Él no me vio, pero yo me quedé observando desde la esquina. La señora García era una vecina mayor que vivía sola y siempre luchaba con sus bolsas pesadas. Iván cargó todas las bolsas, las acomodó cuidadosamente en su carro, y después insistió en seguirla hasta su casa para ayudarla a descargar. No era una actuación para mí. Él no sabía que yo estaba ahí. Era simplemente un hombre ayudando a una vecina anciana porque era lo correcto que hacer. Esa noche, la señora García me llamó para contarme sobre la ayuda de Iván, y fue entonces que descubrí que no era la primera vez. Había estado ayudando a varios de los vecinos mayores durante aproximadamente 2 meses, apareciendo cuando necesitaban ayuda con compras, pequeñas reparaciones, o simplemente alguien con quien conversar. Nunca aceptaba dinero ni nada a cambio. La señora García pensó que yo le había pedido que lo hiciera, pero cuando le dije que no, comentó que había criado un buen hijo. Sus palabras se quedaron conmigo el resto de la noche. Al mes siguiente, recibí una llamada inesperada del Dr. Ruiz, el psicólogo de Iván. Había recibido permiso de Iván para hablar conmigo y quería informarme sobre el progreso notable que mi hijo estaba haciendo en terapia. Me dijo que Iván había sido muy honesto sobre sus errores y muy comprometido con el cambio, que había aprendido a establecer límites saludables, a reconocer patrones de comportamiento tóxico y a priorizar relaciones importantes sobre la comodidad inmediata. Cuando pregunté si creía que el cambio era permanente, el doctor fue cauteloso pero optimista. No podía garantizar nada, pero podía decirme que Iván estaba haciendo el trabajo interno necesario para un cambio real. Antes de colgar, me dijo algo que se quedó conmigo. Mi hijo me amaba profundamente, y aunque eso no excusaba lo que había hecho, quería que lo supiera. Esa tarde,
Decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui a visitar la tumba de mi hermana Rosa. Me senté junto a su lápida y le conté toda la historia. El robo, la traición, la audiencia, los pagos mensuales, las cartas, la terapia de Iván. Le dije que no sabía qué hacer, que parte de mí quería perdonarlo, pero otra parte tenía miedo de volver a confiar. Mientras estaba ahí sentada, recordé algo que Rosa me había dicho años atrás, cuando Iván era adolescente y había tenido problemas en la escuela. Los errores no definen a una persona, Lucía. Lo que define a una persona es cómo responde a sus errores. Esas palabras resonaron en mi mente mientras observaba las flores que había traído danzar en la brisa suave. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a Iván y lo invité a cenar el domingo. El silencio del otro lado de la línea fue total, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Cuando finalmente preguntó si estaba segura, respondí que sí, que trajera su apetito porque iba a hacer su guiso favorito. El domingo llegó con una lluvia ligera. A las 2 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Iván, con un ramo de flores y una expresión nerviosa. Lo invité a pasar y nos sentamos a la mesa como habíamos hecho miles de veces cuando era niño. Pero ahora había una tensión en el aire, una conciencia de todo lo que había pasado entre nosotros. Comimos en silencio durante varios minutos. El guiso estaba delicioso, como siempre, e Iván me agradeció varias veces. Eventualmente, comenzamos a conversar sobre su terapia, sobre lo que había aprendido, sobre cómo estaba lidiando con el divorcio. Me dijo que había aprendido que era más parecido a su padre de lo que pensaba, que ambos habían puesto sus propias necesidades antes que las de su familia. Argumenté que su padre nos había abandonado completamente, pero Iván respondió que él me había abandonado emocionalmente, y que no sabía cuál era peor. Su honestidad brutal sobre sus propios defectos era algo nuevo, algo que no había visto en él antes. Después de la cena, nos sentamos en la sala y le dije que tenía algo que decir. Cuando anuncié que iba a retirar la demanda civil, su rostro se iluminó, pero levanté la mano antes de que pudiera hablar. Había condiciones. Continuaría con los pagos hasta completar los $200,000, continuaría con la terapia por lo menos un año más, y estableceríamos límites claros sobre nuestra relación. Le expliqué que nunca más tomaría decisiones sobre mi dinero sin preguntarme, nunca más dejaría que alguien me faltara el respeto en su presencia, y nunca más me trataría como si fuera una carga. Si alguna vez volvía a traicionarme de cualquier manera, no habría segundas oportunidades. Iván aceptó todas las condiciones sin vacilación. Comenzó a llorar y me agradeció, prometiendo que no me decepcionaría otra vez. Le dije que esperaba que no. Esa noche, después de que Iván se fue, llamé al licenciado Herrera y le dije que quería retirar la demanda civil. Cuando preguntó si habíamos llegado a un acuerdo, respondí que habíamos llegado a un entendimiento. Al día siguiente, encontré otro sobre bajo mi puerta. Pero esta vez, además del cheque y la carta usual, había algo más. Una foto vieja de Iván y yo cuando tenía 8 años. Estábamos en el parque, abrazados, sonriendo. En el reverso, con la letra de Iván, decía: «Quiero volver a ser este niño que te amaba sin condiciones». Me senté en mi sillón favorito con la foto en las manos y, por primera vez en meses, lloré. No eran lágrimas de dolor o frustración, sino lágrimas de esperanza. Tal vez era posible recuperar a mi hijo después de todo. Tal vez nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Un año después de aquella primera cena de reconciliación, me encontraba en mi jardín plantando rosas nuevas cuando escuché el carro de Iván estacionarse frente a mi casa. Ya no me ponía nerviosa escuchar ese sonido. De hecho, había comenzado a esperarlo con la misma regularidad con que esperaba el amanecer cada mañana. Iván se acercó y me dio un beso en la mejilla, algo que había vuelto a hacer gradualmente durante los últimos meses. Me ofreció ayuda con las plantas y trabajamos juntos en silencio, como habíamos hecho cuando él era niño y me ayudaba con las tareas del jardín. Pero ahora había una diferencia fundamental. Ahora él realmente prestaba atención, realmente participaba, realmente estaba presente conmigo. Fue entonces cuando me dijo que tenía algo importante que contarme. Había hecho el último pago. Me detuve completamente y lo miré con sorpresa. Había estado tan acostumbrada a recibir los cheques mensuales que no había calculado que ya era tiempo del pago final. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Adentro había un cheque por $10,000, los 5,000 del pago regular, y 5,000 más como intereses por todo el tiempo que había tenido mi dinero.
Le dije que no era necesario pagar intereses, pero él insistió en que para él sí era necesario. $200,000 completos, con intereses, tal como había prometido. Nos sentamos en las sillas que había puesto bajo el árbol de mango y le pregunté cómo se sentía ahora que había terminado de pagar. Me confesó que se sentía aliviado, pero también triste. Los pagos mensuales lo habían obligado a pensar en mí, a escribirme, a mantener contacto regular. Tenía miedo de que ahora perdiéramos esa conexión otra vez, porque ya no tenía una razón obligatoria para visitarme. Esa confesión me conmovió profundamente. Le pregunté si venía a verme solo por obligación, y me aseguró que no, que venía porque quería venir. Pero admitió que al principio había sido por obligación, y eso lo había hecho sentir seguro porque era una estructura clara. Ahora tenía que decidir conscientemente mantenerme en su vida, y había decidido que quería verme todas las semanas, llamarme cuando pasara algo bueno o malo en su vida, que quería que fuera parte de su futuro. Le pregunté qué pasaría si conseguía una nueva novia, y su respuesta me sorprendió por su firmeza. Cualquier mujer que entrara en su vida tendría que entender que su madre era una prioridad, algo no negociable. Había aprendido eso perdiendo a la mujer más importante de su vida durante 2 años. Me contó que el doctor Ruiz había dicho que ya no necesitaba terapia semanal, que podía espaciar las sesiones. Se sentía nervioso pero también confiado, creía que tenía las herramientas para no volver a cometer los mismos errores. Había aprendido a reconocer cuando estaba priorizando su comodidad sobre lo correcto, a hablar directamente sobre los problemas en lugar de evitarlos, y a nunca dejar que nadie hablara mal de mí sin defenderme. Esa tarde preparé café y sacamos el álbum de fotos familiares que no habíamos visto juntos en años. Página por página, recordamos momentos que habían quedado enterrados bajo años de resentimiento y distancia. Había fotos de su infancia, de sus cumpleaños, de su graduación universitaria. En cada imagen, yo podía ver el amor que habíamos compartido antes de que todo se complicara. Mientras hojeábamos las fotos, Iván me contó sobre su nueva vida. Había sido promovido en su trabajo principal, su negocio de reparación de computadoras estaba creciendo, había hecho nuevos amigos en el grupo de terapia. Cuando le pregunté si salía con alguien, me contó que había salido unas pocas veces con una compañera de trabajo, pero no había funcionado. La razón por la que la relación no prosperó me llenó de una extraña satisfacción. Cuando le contó a la mujer sobre lo que había pasado entre nosotros, ella le dijo que estaba siendo muy dramático, que todas las familias tenían problemas de dinero. Iván le había respondido que había una diferencia entre tener problemas de dinero y robarle a tu propia madre. Eso le había hecho darse cuenta de que no era la persona correcta para él. El sol comenzaba a ponerse cuando Iván se preparó para irse. En la puerta, se detuvo y me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. Quería saber si lo había perdonado realmente. Pensé cuidadosamente antes de responder, porque sabía que mi respuesta sería importante para ambos. Le dije que había perdonado el acto, pero que aún estaba aprendiendo a confiar otra vez en la persona. Cuando preguntó cuánto tiempo tomaría eso, le dije honestamente que no lo sabía, que tal vez nunca fuera como antes. Ambos estuvimos de acuerdo en que eso era realista. Pero antes de irse, Iván tenía algo más que decirme. Algo que evidenciaba cuánto había crecido y madurado durante ese año de trabajo personal. Me explicó que el dinero que me había robado no era solo dinero. Era mi seguridad, mi independencia, mi dignidad. Y cuando trató de hacerme declarar incompetente, estaba tratando de robarme mi autonomía también. Quería que supiera que entendía completamente lo que había hecho. No había sido solo un error financiero. Había sido un ataque a todo lo que yo era como persona. Me dijo que se sentía horrible por eso, pero también se sentía agradecido de que hubiera tenido la fuerza para defenderme. Le pregunté por qué se sentía agradecido por eso, y su respuesta me demostró cuánto había cambiado realmente. Me dijo que si no me hubiera defendido, él habría seguido pensando que podía tratarme mal sin consecuencias. Mi resistencia le había enseñado que yo tenía valor, que merecía respeto, que no era solo una anciana indefensa de la que podía aprovecharse. Esa noche, después de que Iván se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre el año que había pasado. Había sido un año de dolor, pero también de crecimiento. Había redescubierto mi propia fuerza, había aprendido a establecer límites, había recuperado mi dignidad. Mi hijo había pagado completamente su deuda financiera, pero más importante aún, había hecho el trabajo emocional y psicológico necesario para convertirse en un hombre mejor.
No era el mismo Iván que me había robado hacía un año. Este era un hombre que había enfrentado sus demonios, que había asumido completa responsabilidad por sus acciones, que había cambiado desde adentro hacia afuera. ¿Era perfecto? No. ¿Había garantías de que nunca volvería a decepcionarme? No las había. Pero por primera vez en años, tenía esperanza real de que podíamos construir una relación auténtica basada en respeto mutuo. Mientras terminaba mi té, pensé en mi hermana Rosa y en el dinero que me había dejado. Ese dinero había causado tanto dolor, pero también había sido el catalizador para algo bueno. Había expuesto la verdad sobre mi relación con Iván, había forzado una crisis que necesitaba suceder, y finalmente había llevado a ambos hacia un lugar más honesto y saludable. Rosa siempre había sido sabia. Tal vez, de alguna manera, sabía que ese dinero haría más que asegurar mi futuro financiero. Tal vez sabía que me daría la oportunidad de recuperar a mi hijo. Al final, había aprendido algo valioso sobre el amor y el respeto. El amor sin respeto no es amor verdadero. Es dependencia, es costumbre, es conveniencia. Pero el amor con respeto, eso es algo que vale la pena luchar por conservar. Prefería dormir bajo un árbol que vivir en una casa sin respeto. Y gracias a mi propia valentía para defenderme, ya no tenía que elegir entre los dos. Tenía a ambos, mi dignidad y mi hijo. Y eso, después de todo lo que habíamos pasado, era más de lo que me había atrevido a esperar. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez han sentido algo parecido, sepan que no están solos. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen.